joven de 18 años relata lo que vivió en los últimos meses al ser acosada por el cura párroco de la ciudad de Presidente Franco, Alto Paraná. La respuesta que tuvo de la Iglesia Católica es que no hubo ningún acto punible, canónico, a pesar de las múltiples pruebas de acoso que tenía. Excusas para acercarse, rozarla o manosearla, además de mensajes por WhatsApp desde las 5 de la mañana hasta la medianoche, eran algunas de las vías que el cura párroco Rubén Cáceres de la parroquia Sagrados Corazones de Jesús y María, ubicada en el barrio San Rafael de Presidente Franco, utilizaba para acosar a una de las integrantes de la pastoral juvenil, según la denuncia formal radicada por la joven de 18 años, con el respaldo de su familia. Aseguró que el cura, que llegó a la parroquia el pasado 6 de enero, empezó a enviarle mensajes amistosos en abril, pero luego las expresiones del religioso fueron subiendo de tono. A las 11:30 más o menos de la noche, él me dice, ¿verdad?, que quiere una foto para ver cómo yo estoy, para ver mi facha ñandeco. Y como a las 11:30 de la noche le vas a pedir a una señorita de 18 años que está a punto de dormir, le vas a pedir una foto. Da muchas cosas para pensar. A pesar de la incomodidad, la joven asegura que intentó pasar por alto las insinuaciones y trataba de eludir al cura con ayuda de amigos. No, porque yo nunca le di oportunidad, siempre trataba de evitarle totalmente. Yo le decía a mi amigo que siempre estaba conmigo, Albert, no me vaya que dejar sola. No me vaya que dejar sola porque el sacerdote a mí me escribe, Gina. Él en todo momento estaba conmigo y estaba ahí conmigo y él no podía hacer nada. Yo en todo momento cuando estaba en la parroquia yo estaba con él. ¿Por qué? Porque este sacerdote era muy pesado. La joven asegura además que la situación llegó al límite cuando el sacerdote la invitó a viajar con él a Encarnación y le indicó que reservaría una habitación para los dos. Esto propició que la misma cambiara su número de teléfono, pero asegura que el acoso se hizo aún más agresivo. Vos sos un sacerdote, yo te respeto mucho y yo no puedo, yo tengo mi familia, mi papá y mi mamá, yo tengo mi estudio, yo no puedo, le dije. Y ahí yo empecé tipo ya a cambiar mi número de teléfono. Cuando él me hizo esa invitación, yo ya cambié mi número de teléfono. Al día siguiente ya tuve que cambiar todas mis cuentas. ¿Por qué? Porque ella empezaba a ser muy pesado de cierta manera, incluso hasta me seguía en la facultad. En un intento por dar fin a los acosos, los padres de la joven hablaron con el prelado, pero en respuesta fue expulsada de la pastoral juvenil. Yo amo la pastoral juvenil, pero amo trabajar con los jóvenes. Y me es muy doloroso que a las 2 semanas de que mi papá y mi mamá se vayan a enfrentarle a él y que él acepte su error y que diga que él iba a solucionar las cosas a buena, porque se trató de todas las maneras posibles. Y que él a las 2 semanas le llame al coordinador general y le diga para que me llame y que me diga que yo ya no formo parte de la pastoral juvenil. Es muy doloroso. Y la única respuesta que me dieron son órdenes superiores. La familia también acudió a la diócesis de Ciudad del Este, pero la respuesta tampoco fue la esperada. Y ellos dicen que no hay acto punible canónicamente, que ellos no pueden hacer nada, que por más que haya pruebas, que haya testigos, ellos no van a hacer nada. Incluso hicieron una investigación que puede durar hasta 3 meses, pero nada. Yo sinceramente la Iglesia Católica ya no espero nada porque ya veo que entre ellos se tapan todos. La afectada aseguró que después de denunciar el hecho ante el Ministerio Público, ella y su familia sufren de represalias, dado que fueron apartados de los cargos que ocupaban en la iglesia y reciben amenazas e improperios por parte de otros integrantes de la comunidad religiosa.